En los parques nacionales de Estados Unidos han ocurrido muchas desapariciones de personas en extrañas circunstancias que dejan demasiadas dudas sobre lo sucedido. Incluso, un ex oficial decidió investigar estos casos y escribió varios libros llamados Missing 411. Él descubrió que hay ciertos patrones que se repiten en estos casos. Muchas veces, las personas, si son encontradas, no recuerdan lo vivido, y en los peores casos, nunca son encontradas. En el video de hoy, vamos a hablar de misteriosas desapariciones de personas. Maurice era conocido como Doc. En 1930 se casó con Myrtle Lucille Goodyear y tuvo una hija a quien llamaron Martha Ann. En el año 1981 tenía un pasatiempo. Le interesaban las gemas y los minerales. Y por este interés, también era miembro de la Federación Estadounidense de Sociedades Minerales y del Club de Minerales Flatirons, una organización sin fines de lucro que se dedica a desarrollar y mantener intereses en las ciencias de la Tierra. A menudo iba con un amigo a buscar rocas. Él no lo hacía solo porque además de su avanzada edad, sufría de artritis. Esto le impedía que pudiera caminar bien por su cuenta y que pudiera llegar a los lugares de excavaciones. El día 29 de abril de 1981, Maurice, junto a su amigo David McSherry, se dirigieron a Devil's Head, en Colorado, en el Bosque Nacional Pike. El lugar de excavación al que se dirigió Maurice se encontraba bajando por una colina cerca de Rampart Range Road, una carretera sin pavimentar. Allí quedó Maurice, y David se buscó otro lugar para cavar, aproximadamente a 50 metros de donde estaba su amigo. Estuvieron en el lugar 2 horas. Ya para las 3 de la tarde, David fue hasta donde se encontraba Maurice y le avisó que ya era hora de volver. David volvería donde había estado cavando, limpiaría sus herramientas y pasaría nuevamente por donde Maurice se encontraba. Y eso hizo. Caminó los 50 metros hacia donde estaban sus herramientas, las limpió, guardó y volvió hacia donde había visto a Maurice unos 15 minutos antes. Pero Maurice ya no se encontraba ahí, y para que sea más extraño todo, las herramientas tampoco estaban. David fue hasta su auto, con la esperanza de que Maurice hubiera ido hasta ese lugar. Era difícil de imaginar, tal como mencioné, Maurice tenía dificultad para caminar por su cuenta, y para llegar hasta el auto debía subir una colina. Pero igualmente, David hizo eso. Sin saber dónde podía estar Maurice, tenía la esperanza de encontrarlo allí. Pero no estaba en el auto. David entró al vehículo, tocó la bocina varias veces para que Maurice, estuviese donde estuviese, pudiera dirigirse hacia ese lugar. Pero tampoco tuvo algún tipo de resultado esa acción. A la noche de ese día, se notificó la desaparición de Maurice. Se recorrió la zona buscando posibles rastros de él. En el lugar donde había estado cavando, no se encontraron señales de que hubiera habido una lucha o manchas de sangre. Así que se descartaba que hubiera sido atacado por algún animal salvaje. Se utilizaron perros para detectar el olor, pero por algún motivo estos no pudieron seguir el rastro de Maurice. Con el paso de los días, su búsqueda fue cancelada. Nunca se pudo hallar algún rastro de él, ni de su ropa, ni ninguna de sus herramientas o sus restos. Y 9 años después de su extraña desaparición, fue declarado oficialmente muerto. El día domingo 23 de junio del año 1963, Bruce Farren, de solo 7 años de edad, se encontraba junto a sus tíos y primos en una caminata al aire libre hacia la cordillera de Uinta, en el estado de Utah, en Estados Unidos. La idea que tenían era llegar hasta el lago Pyramid, donde acamparían y pasarían unos días. El recorrido que harían a pie era de poco más de 3 kilómetros hasta ese lugar. Ese día, tras recorrer el camino hasta su destino, como hacía calor, decidieron entrar al agua del lago. Todos lo hicieron, menos Bruce, quien dijo que necesitaba usar el baño. Por este motivo,
se alejó un poco de su familia y se dirigió hasta un lugar donde había unos arbustos que le daban privacidad. Mientras tanto, sus tíos y primos se divertían en el agua fresca del lago. Pero pasaban los minutos y Bruce no volvía, y su familia no podía verlo. Esto preocupó a su tío, quien salió del agua a buscarlo hacia los arbustos donde había visto a Bruce dirigirse. Una vez allí, no pudo verlo. Recorrió rápidamente el lugar mientras llamaba a su sobrino. Pero al no encontrarlo, sumado a que Bruce no respondía a sus llamados, volvió con el resto de la familia para avisar que no podía encontrar a Bruce y para pedirles que lo ayudaran a buscarlo. Todos se pusieron a buscarlo por alrededor del lago mientras gritaban su nombre, pero ya pasada aproximadamente una hora desde que había desaparecido, decidieron contactar a las autoridades para que los ayuden. Las autoridades dieron total prioridad a la búsqueda de Bruce, y se realizó un operativo de búsqueda muy exhaustivo. El tiempo era muy importante. Tenían que encontrar al pequeño rápidamente. Pero llegó la noche y Bruce no pudo ser encontrado. Al amanecer del día siguiente, se retomó la búsqueda, pero ya su familia imaginaba lo peor. Sin embargo, un buscador encontró a Bruce caminando por un sendero empinado, a unos cuantos kilómetros de donde había sido visto por última vez. Incluso, este buscador estaba a punto de retirarse de ese lugar. Le parecía que era un lugar muy remoto para que el niño pudiera llegar hasta allí. Por suerte, Bruce se encontraba ileso. No tenía lastimaduras que podría haberse hecho en el recorrido que hizo desde el lago hasta ese lugar. Para que se entienda un poco mejor, el niño estaba a casi 30 kilómetros del lago, en un lugar que para llegar debería haber bajado por un acantilado de más de 100 metros. Se especuló que tal vez el niño había sido secuestrado y que esa gran distancia habría sido recorrida con su secuestrador. Pero Bruce nunca mencionó haber sido tomado del lugar por alguna persona. Cuando se le preguntó qué le había ocurrido, cómo era que había ido desde los arbustos del lago hasta ese lugar, él solo podía recordar algunos detalles. Detalles que no aclaraban la situación y hasta incluso dejaban más dudas. Recordaba haber pasado la noche durmiendo entre dos troncos, tomar agua de una cascada y encontrarse con muchos animales, uno de los cuales, durante la noche, saltaba sobre él. En Estados Unidos, las montañas que miden más de 14.000 pies, unos 4.267 metros, son conocidas como las Fourteeners, y en el estado de Colorado se encuentran 54 de estas montañas. Este tipo de montañas ofrecen un desafío importante para quienes deciden subirlas, por varios motivos. Uno es la posibilidad de sufrir mal agudo de montaña, que es causado por la reducción de la presión atmosférica y la disminución del nivel de oxígeno a grandes alturas. Y otra es por el cambio climático que puede ocurrir rápidamente en cualquier momento. Así que para subir a una de estas montañas se necesita más que valentía. Se necesita estar preparado y tener un buen estado físico. Y Michelle Raipanek cumplía con estas condiciones. Ella era triatleta, maratonista y tenía 35 años. Durante mucho tiempo había estado planeando subir a una de estas montañas de más de 14.000 pies y ya tenía una fecha decidida, el día 24 de septiembre del año 2005. Iba preparada con el equipo necesario. La montaña que pensaba subir era el Monte Santa Cruz. No iba sola, iba acompañada con un amigo, Eric Sawyer, quien ya había escalado más de 30 de las montañas Fourteen. El día 24 de septiembre, a las 6:30 de la mañana, iniciaron su caminata. Tuvieron varios percances. Eric olvidó su purificador de agua y comida. Para la 1:30 de la tarde, ya se habían quedado sin agua. Confundieron el camino y tomaron uno recomendado para gente muy experimentada, pero aún así siguieron. Pero a menos de 1 kilómetro de llegar a la cima del Monte Santa Cruz,
Michelle dijo que no podía terminar la caminata y le sugirió a Eric que continuara solo. Eric se apresuró para llegar a la cumbre. Allí se encontró con dos personas, Bill y Julia Taylor, que lo vieron apurado. Eric mencionó que debía volver con su compañera que lo estaba esperando. Los Taylor y Eric hicieron unos pocos comentarios y se despidieron. Pero unos minutos después, escucharon gritar a Eric. Lo que gritaba era el nombre de Michelle. Donde ella debía estar esperándolo, no estaba. Eric siguió el recorrido que debían hacer para bajar del monte, y en ningún momento la vio. Debido a esto, hizo la denuncia de su desaparición y esa misma noche ya había un grupo de rescatistas buscándola con helicópteros. Con la luz del sol del día 25 de septiembre, se sumaron muchas más personas para recorrer el terreno. Algunos rescatistas mencionaron que se habían cruzado con un hombre extraño, que se había escondido entre los árboles cuando se acercaron a él y luego escapó corriendo. ¿Podría haber sido Michelle víctima de un crimen? Los rescatistas se encontraron con una tienda amarilla. Dentro había una persona que se identificó como Peter Martin. Se cree que esta era la persona que había sido vista por los otros rescatistas que les pareció extraña su actitud. ¿Podría Peter Martin haber tenido algo que ver con la desaparición de Michelle? Lamentablemente, nunca se investigó a fondo a esta persona. ¿O podría tal vez Eric tener algo que ver con su desaparición? Siendo una persona muy experimentada, cometió muchos errores ese día. Olvidarse el agua y la comida, confundirse de camino y tomar el más complicado, y encima fue el último que vio a Michelle. Tim Cochrane, jefe del equipo de búsqueda y rescate, dijo: «Es un misterio dónde está Michelle. Probablemente lo más desconcertante es que pusimos a 5 perros de búsqueda en la zona donde sabemos que estaba, y no han encontrado nada». Michelle, tiempo después, fue declarada legalmente muerta, sin saberse qué ocurrió ese día. Recién para finales de agosto del año 2022, un padre y su hijo tropezaron con una bota de senderismo. Esta fue encontrada en un área rara vez visitada por los excursionistas. Las pruebas forenses confirmaron que esta pertenecía a Michelle. En todos estos años, lo único que se encontró de ella fue una bota. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.